¿Qué encontraron? Bueno, relacionado con investigación, que es lo que yo estoy conociendo y manejando. En principio, presupuesto cero para investigación. Presupuesto cero en investigación. Porque el presupuesto que deberían haber realizado y elaborado hasta junio del año pasado, no pusieron absolutamente nada para investigación, de manera que cuando yo le pregunté a la Dirección General de Investigación cuánto dinero tenemos para impulsar la investigación, me dijeron tienen presupuesto cero. Eso es el principio. Caramba, una condición bastante lamentable, ¿no? Segundo, ¿existe reglamentación o normativas que se han desarrollado a partir del hecho de que querían implementar la ley con el Vicerrector de Investigación? Normatividad cero. Todo era cero. O sea, no había ni inversión ni lineamiento. Ni lineamientos, ni normativas para... Lo que se llama en buena práctica las líneas de investigación definidas. Absolutamente. Ni la línea de investigación, ni las normas. O sea, reglamento, manual de operación y funciones. Oye, pero entonces, ¿qué se ha venido haciendo en la universidad? Eso si es la razón de ser la investigación. Bueno, lastimosamente así lo hemos encontrado. Pero no nos vamos a quedar en el lamento y en la queja. Ahora me gustaría que usted me pregunte qué han hecho. No, sí, ya desde luego la pregunta está tácita, ¿no? Perfecto. Entonces, primero ya tenemos el Reglamento General del Vicerrectorado de Investigación que ha sido llevado al rector para que se apruebe en el primer consejo universitario. Tenemos el Manual de Organización de Instrucciones y tenemos el Manual de Procedimientos Administrativos. Todo esto para que sea aprobado. O sea, la parte normativa ahora la tenemos totalmente completa. Segundo asunto, tenemos que hacer gestión para conseguir los recursos que nos permitan desarrollar. Y estamos consiguiendo un recurso que nos permita, por ejemplo, le cuento, que es, hemos lanzado la convocatoria para financiar proyectos de investigación de docentes y proyectos de investigación de estudiantes. 5.000 soles para cada estudiante ganador de cada facultad. Y 10.000 soles para docentes por grupo de trabajo. Lo que estamos haciendo también es tratar de unir sociedad, universidad de empresa. Por ejemplo, ya tenemos las primeras conversaciones con el señor Olivio Boncaruna, que es el presidente de la Cámara de Comercio, para hacer una asociación sin fines de lucro, de manera que nos permita ver modo de financiamiento también y además nosotros buscar soluciones a los problemas que tienen las empresas o los empresarios de la región. Entonces, todas estas cosas ya las estamos haciendo. Le doy un dato adicional. Actualmente, los procesos de gestión de la investigación se hacen de forma manual y al criterio de lo que pasen los jurados o los asesores. Hoy, a partir de hoy, no digo hoy de hoy día, sino hoy en este mes, estamos poniendo a disposición de la universidad una plataforma web para que todos los procesos de investigación se hagan en forma digital. De manera que usted, por ejemplo, como estudiante, puede levantar las observaciones que le hacen los profesores desde cualquier lugar del mundo en que se encuentre. O el profesor no va a tener excusa de que no estoy, porque de cualquier lugar del mundo puede hacer las observaciones. Entonces ya es esta plataforma cuya intencionalidad es cumplir con uno de los objetivos de la misión que tenemos: certificar todos los procesos de gestión de la investigación en la universidad con ISO 9000. Y creo que aquí vamos a ser uno de los pioneros. Bueno, en el Perú diríamos, no, el Centro de la Católica nos lleva ahí un poco de tiempo, pero en las universidades públicas y en muchas universidades privadas tenemos un poco los que lideramos esto, ¿no? Claro. Tenemos la referencia. Ahora, estamos conversando con el vicerrector de investigación de la Universidad Nacional Peruviana. Ojo, que estamos hablando de los programas regulares. Y otra cosa es lo que muchos pueden estar imaginando, la escuela de posgrado, que es otro tema, que es otro enfoque y hay otro responsable también. Eso será para otra oportunidad. Pero ahora sí. Pero sí quiero decirle, por favor, disculpen, que también estamos interviniendo allí para mejorar la ¿De qué manera? Esa es entonces sería la pregunta. Claro. Por ejemplo, ya hemos exigido así con documentos no solicitados, exigido que nosotros pongamos veedores en cada sustentación de paquete de más de 5 tesis que tengan que ver los cursos de maestría. Cuando hay sustentaciones de esa naturaleza, le estamos pidiendo que nos inviten como veedores. Ya tenemos una lista para que el veedor chequee de la
cuestiones administrativas, si se cumplen con las cuestiones administrativas, y también sobre las cuestiones académicas. De manera que vamos a estar exigiendo mayor calidad aún en los niveles de maestría. Hemos sacado una resolución, que es una también de las primeras resoluciones en el Perú, la única en el Perú, porque he tenido relaciones con otros rectores y vicerrectores de investigación, donde hemos discriminado lo que es la maestría de especialidad y la maestría de investigación científica o académica. Y hemos sacado esa resolución donde hacemos esta explicación para establecer que las menciones que se te van a dar a ti serán menciones como, por ejemplo, maestría en formulación de proyectos, pero no en ciencia, porque habrá otra mención que se llamará maestría en ciencia, y la maestría en ciencia la estamos regulando nosotros como vicerrectorado de investigación, donde le estamos dando menos escolaridad y más tiempo para que ustedes, el estudiante de esa maestría, investiguen realmente. Entonces le estamos dando el soporte logístico y además el soporte metodológico. O sea, y ahora entiendo en la aplicación de la nueva ley universitaria. Claro. O sea, las maestrías en la universidad, ¿cuánto va a durar ahora? ¿Un año? Ahora bien, no. Las maestrías en la universidad, de acuerdo con la ley, están divididas en dos campos. La maestría en especialidad, donde ahí sí yo no tengo competencia, porque la investigación no es una obligación, sino es una manera nomás de optar el título. Pero en las maestrías académicas, ahí sí tengo competencia. Yo estoy sugiriendo que sea los 2 años regulares, pero en el último año se dediquen exclusivamente a desarrollar su trabajo de investigación. En el segundo año, con apoyo de la universidad. Y si en ese año el estudiante no logra completar su tesis, ya es responsabilidad de ver cómo la termina, ya sea con un asesor particular. Pero durante ese año va a tener el apoyo de la universidad. En la primera parte tendrá el apoyo de un asesor metodológico y en la segunda parte tendrá el apoyo de un asesor científico. Justamente lo que queremos es asociarnos también con el Estado mismo. Somos en cierta medida hermanos y entre hermanos tenemos que apoyarnos. De manera que el Estado está desarrollando lo que se llama un Programa Nacional de Innovación Agraria, que lo está comandando la INIA. Entonces nosotros estamos participando en todas sus sesiones y nos han invitado, que es la primera vez que va a ocurrir, en el directorio que van a formar para manejar más o menos $8 millones en la región, 2 asientos en la dirección. Uno para el vicerrectorado de investigación, que estamos permanentemente en relación con ellos, y uno para las facultades de ciencias agropecuarias. Bueno, entonces ya están articulando. Sí, estamos en una articulación muy fluida, porque estamos asistiendo a todas las invitaciones que nos dan. Como ya le hemos dicho a ellos, no queremos el protagonismo, queremos trabajar. Queremos desarrollar una imagen distinta de la que hemos tenido. Y tiene el señor mucha razón. Por eso es que el Consejo Universitario determinó que ya no existan programas de titulación extraordinarios. O sea, ese es un acuerdo del Consejo Universitario. Aunque legalmente es posible, nosotros, en aras de mejorar la calidad de la formación profesional del estudiante, hemos dicho que hagan sus tesis. Claro, pero hay niveles de investigación también. Por eso, bien, primer asunto. Segundo asunto, de que le estamos ayudando a los estudiantes a formarles sus capacidades o sus habilidades para investigar, como ya le he dicho, con estos equipos que van a ir a las facultades. Segundo asunto. Tercer asunto, estamos sugiriendo a las facultades que hagan cursos de investigación gratuitos a los estudiantes para apoyarlos en hacer su tesis. Quinto asunto, estamos haciendo los concursos para que los estudiantes talentosos puedan presentar sus proyectos y nosotros apoyarles, aunque sea con 5.000 soles por ahora, para que ellos puedan ejecutar sus tesis. Ahora, pero cuando usted habla de ejecutar, entonces va a apoyar solamente a un nivel de investigación que es la investigación experimental. No, la ejecución de la investigación puede hacerse a nivel descriptivo, porque tiene que ir al campo a tomar datos. Por eso le digo, por eso insisto en la pregunta, o sea, ¿qué tipo de criterio va a adoptar usted para poder priorizar en sus proyectos de investigación? No, los criterios son básicos. Ahí están escritos en el reglamento que hemos puesto y que cualquiera puede ingresar a la página de la universidad, pone ahí ver documentos y ahí sale el reglamento. Aquí vamos a hacer 2 cosas. Primero, orientar la investigación, diciendo que tiene que ser este proyecto de investigación pertinente a la línea de investigación de sus facultades. Segundo asunto, segundo criterio, tiene que tener impacto social, económico, productivo, o lo que sea, pero tiene que generar impacto en la sociedad o en la economía o en la producción.
Tercer asunto, tiene que ser coherente. Hemos puesto ahí algunos criterios básicos que los jurados de los concursos tienen que considerar para desfavorecer al estudiante de concurso. ¿Y cuál es el enfoque que ustedes tienen? ¿Es motivar una investigación cuantitativa o cualitativa o mixta? Porque en esa FAN también hoy hay una tendencia. Sí, sí, ¿Y cuál es la suya? Vamos al grano, ya. No le demos vuelta. Primero, le voy a poner mi opinión. Yo ya escribí un libro donde señalo que separar la investigación cualitativa y cuantitativa es un dilema incorrecto, inadecuado, erróneo. Y después le explicaría por qué. No, pero ya ahora el planteamiento que hay de su decisión. Mi planteamiento es que exista un trabajo de complementariedad paradigmática. Ya. Es decir, un fenómeno, por ejemplo, disculpe cómo se llama. Ruperto Arroyo. Ruperto Arroyo. Yo no lo conozco a Ruperto Arroyo solo viviéndole su talla, su peso, o sea, las cuestiones físicas. También tengo que, para decir conozco a Arroyo, tengo que conocer qué siente, qué piensa, cuál es su actitud. Cuando yo complemento esta parte que es la parte de las cualidades con las partes que son las físicas, yo puedo decir conozco a Ruperto. O sea, Arroyo. usted va a permitir la investigación mixta. Yo estoy promoviendo la complementariedad paradigmática. Acabo de estar el año pasado en Argentina exponiendo mi trabajo. Y por vanidad aparte quiero decirle que me he comunicado que en la Universidad Autónoma de Madrid ya hay 2 tesis doctorales que están utilizando mi enfoque, que se llama la complementariedad paradigmática. Y esto, por supuesto, aquí yo no quiero hacer abuso de mi autoridad, sino que estoy sometiéndolo a discusión permanente con aquellos que son teóricos y que les busquen este tipo de cosas. Bien. Permítame responderle las 2 preguntas que no las he detallado. La primera, yo tengo el total respaldo del rector. Creo que esa es una de sus grandes virtudes. Haber permitido que los vicerrectores que lo acompañamos tengan plena libertad para ejecutar sus cosas. Y él nos está brindando todo el apoyo a partir de sacar las resoluciones de forma rápida, de darnos todas las comisiones, inclusive de darnos de sus propios presupuestos para que nosotros podamos ejecutar las pocas cosas que hemos ejecutado. O sea, más del rector yo ya no le puedo pedir, salvo que no me ha dado todo el día para irme a Bogotá, que sustenté un trabajo de investigación, o iba a sustentar y no pude ir, porque no hay dinero, o sea, ni yo puedo hacer uso del dinero para esas cosas. Bien, o sea, sobre ese asunto tenemos total libertad para el manejo transparente de la gestión. Respecto al potencial, yo le quiero contar mi experiencia de hoy, solo hoy, antes de venir. Un chico de agronomía llegó que quiere investigar sobre el moringa. Profe, quiere investigar sobre el moringa, que es lo que le llaman la planta de la vida, ¿no? Claro. Entonces, le cuento luego que hay un chico que ganó una beca para los Estados Unidos, que ha ido a los Estados Unidos apoyado por la universidad con los pasajes. El rector también, yo le dije al rector, mire, el chico quiere hacer una investigación allá porque lo han invitado y a nosotros le damos los pasajes. Chicos de medicina, de derecho, que están haciendo congresos para recoger investigaciones de sus propios compañeros y de profesionales. Otros chicos de derecho que están imprimiendo sus revistas de investigación. Una chica de psicología que está formando su semillero de investigación porque quiere potenciar la investigación psicológica que está muy dejada, muy venida menos. De manera que puedo decirle una serie de estudiantes que están deseosos. Lo que sucede es que estaban aletargados, estaban como presionados para no hacer nada. Pero yo observo este potencial, por eso digo, no me equivoco, porque los chicos están muy deseosos de investigar. Claro, no todos seguro, pero hay mucha cantidad de estos chicos que sí quieren hacerlo. Y le cuento sobre los docentes, por eso es que tengo esta percepción positiva de las cosas. En la primer taller que hicimos sobre investigación, después del conflicto tan fuerte porque lo hemos iniciado en marzo del curso, yo pensé que solamente iban a asistir 30 docentes. Esa era nuestra meta. ¿Sabe cuánto asistimos? 180 profesores. Y de todos los grupos políticos. O sea que de los grupos A y de los grupos B, de los unos y de los otros, ellos están deseosos de participar. La investigación que sea el puente que una a todos los profesores, porque en cierta medida no solo es satisfacción para la universidad, sino es satisfacción personal, de ver que tu hijo te mire en una revista
o tú tener una revista que luego tu hijo te lo vea, es un estímulo para tu propia familia. De manera que eso es lo que estamos alentando, de que la investigación, en cierta medida, como usted muy bien dice, no tiene camiseta, ayude a unir, a generar puentes para el desarrollo de la universidad, pero en este caso más el desarrollo de las personas que participamos en la universidad. La universidad a partir de ahora debe ser conocida como una universidad que está empezando a implementar la rigurosidad científica, metodológica y administrativa. Y de manera que se nos conozca porque estamos produciendo cosas de calidad. Incluso le estoy diciendo que estamos interviniendo para las tesis, exigiendo tener veedores en Claro, cosa que es un paso importante, ¿no? Sí. Esto es una de las cosas que me gustaría que conozca la gente. Y le doy una última primicia, si es que el tiempo me lo permite. En agosto vamos a organizar el primer encuentro macrorregional de vicerrectores de investigación. La Universidad Pedro Ruiz Gallo va a liderar este proceso. De manera que en este primer encuentro macrorregional vamos a intercambiar experiencias para que en las debilidades que tienen las universidades nacionales se potencien con las pocas fortalezas que tenemos. Juntar las fortalezas para emerger sobre las debilidades y las amenazas. Vamos a homogenizar u homologar la línea de investigación que permita luego formar las redes académicas de investigación, de manera que podamos hacer investigaciones multicéntricas. Un caso o un tipo de investigación se puede estar haciendo en distintas ciudades, se juntan esas investigaciones y se forma pues un acervo cultural, un acervo de conocimientos mucho más